El comisario Caiaphas Cain se prepara para defender Perlia de una invasión del caos y además cumplir con un mandado de la inquisidora Vale. Sin embargo, en medio de todo esto, logra encontrar tiempo para descubrir el chisme del milenio. Este video es un extracto del 6º libro del comisario Cain, el cual estoy traduciendo y narrando en Patreon. Si les gustan mis narraciones, en Patreon tengo muchísimo contenido exclusivo, incluyendo los primeros 5 libros del comisario Cain completos y capítulos semanales del 6º libro. Si quieren acceder a todo esto, el link a mi Patreon va a estar en la descripción y sin mucho más que añadir, comencemos. ¿Por qué en nombre de Terra necesitas hablar con ese pelele? Es solamente por unos temas administrativos, dije suavemente. A pesar de volver a comprobar los datos de inteligencia como había prometido, Donald había fracasado por completo a la hora de encontrar objetivos plausibles para los invasores enemigos, y era hora de buscar un nuevo enfoque. Si alguien de mis conocidos pudiera encontrar los registros que necesitaba, entre los miles y millones de fragmentos de verborrea superflua que el Administratum había archivado y olvidado a lo largo de los años, ese sería el tesorero. Además, era lo suficientemente poco imaginativo como para no preguntarse por qué querría echarle un vistazo a ellos. ¿Alguna idea de dónde podría estar?, pregunté. Supongo que en sus aposentos, dijo Rorkins, envolviéndose con su capa como si el frío del amanecer fuera un insulto personal. Al menos si tiene sentido común. Bueno, entonces allí le buscaré, dije. Perfecto. Dudaba que estuviera demasiado contento de que lo despertaran tan temprano, pero aquel no era mi problema, y al menos no habría otros oídos alrededor para escuchar nuestra conversación. Por supuesto, el lado negativo de aquella idea era que estaba a punto de confiar parte de mis sospechas al hombre más indiscreto del segmento, pero estaba seguro de que unas cuantas frases sobre la ley marcial y la necesidad de mantener todo el secreto lo persuadirían de que se callara. Después de todo, el origen de cualquier filtración sobre el asunto que le iba a encargar iba a ser demasiado obvia. Después de intercambiar unas cuantas palabras más con Rorkins, nos separamos. Él hacia las aulas que había requisado como improvisado cuartel general, y yo hacia los alojamientos al otro lado del patio principal, donde Brasker y los otros administradores superiores tenían sus habitaciones. Como era de esperar, el orden jerárquico estaba bastante bien establecido en cuanto a la percepción de la conveniencia del alojamiento de la facultad. Los miembros de la eclesiarquía ocupaban las que generalmente se consideraban como las mejores habitaciones. Eran aquellas que daban a la capilla y a solamente unos pocos metros de distancia para llegar a los servicios. Los adeptos del Administratum iban después, en el corazón del complejo de la escuela, donde en teoría podían vigilar el buen funcionamiento de la institución con el mínimo esfuerzo. Y en la periferia estaban los veteranos jubilados como Rorken, Visitor y yo. El único grupo aún más alejado del centro de las cosas era el pequeño grupo de drones del Adeptus Mechanicus, que en cualquier caso cuidaban de sí mismos la mayor parte del tiempo, para alivio de todos, ellos incluidos. No es de extrañar, ya que las relaciones entre la eclesiarquía y los acólitos de la Omnissiah son generalmente, y en el mejor de los casos, algo tensas. Dado mi absurdamente hinchado estatus en Perlia, sin duda podría haber pedido que me asignaran una de las suites principales si lo hubiera solicitado, pero por supuesto no hice nada de eso. Por un lado, no encajaría bien con la imagen de modestia sobre mis supuestos logros que generalmente me gustaba cultivar, y por otro lado, me convenía mucho para poder escabullirme por mi cuenta de vez en cuando sin que fuera demasiado obvio lo que estaba haciendo. Pero sobre todo, me gustaban las habitaciones que me habían asignado. La vista de las montañas era preciosa, la compañía de los ancianos veteranos que me rodeaba era agradable, y no tenía que aguantar las campanas y los olores de incienso, presumiblemente, de la capilla molestándome cada 5 minutos. Eso sin mencionar que estaba cerca de la plataforma del transbordador y el área de transporte, algo más que conveniente en mi opinión. Siempre he dormido más profundamente al saber que había una ruta de escape a mano si las cosas se ponían feas. Por experiencia, que eso ocurriera en la mayoría de los casos era solamente cuestión de tiempo. A tan temprana hora por la mañana había poca gente alrededor, aparte de los sirvientes de la escuela que trotaban por el lugar para hacer sus propios recados, así que pude entrar en el vestíbulo principal de los alojamientos del Adeptus sin avisar con mucha antelación. Una suposición comprensible en un hombre que nunca había tenido mucho que ver con las empleadas domésticas, aunque dada su utilidad general como informantes, no tengo ninguna duda de que su presencia fue notada y discutida extensamente por ellas. Solamente cuando me detuve al pie de la escalera de madera tallada me di cuenta de que no tenía ni idea de dónde se encontraban las habitaciones de Brasker.
Afortunadamente, unos momentos de reconocimiento fueron suficientes para localizar la oficina del portero escondida bajo las escaleras. Y, por supuesto, dada la hora, desocupada, localicé un tablón donde se indicaban las habitaciones y los nombres de los distintos residentes. Según el pequeño panel, un juego de colores indicaba que el tesorero estaba dentro, así que anoté cuidadosamente el número de su habitación y subí las escaleras para encontrarlo. Por costumbre me moví con cautela, ya que la mayoría de las veces, siempre que me encuentro en un edificio desconocido, hay más que nulas probabilidades de que alguien estuviera al acecho en una emboscada, con la intención de dispararme si tenía la oportunidad de hacerlo. Tal vez por eso estaba escuchando cualquier cambio en el sonido ambiental un poco más intensamente de lo habitual, así que cuando levanté la mano para golpear, me pareció oír movimiento dentro de las habitaciones de Brasker. Bueno, aquello no era malo, así que si ya estaba despierto no podría quejarse de que lo despertaran. Sin embargo, justo antes de que mis nudillos golpearan la hoja de madera de la puerta, estaba seguro de que había oído algo más, el murmullo de una conversación apagada. Sin embargo, antes de que pudiera evitarlo, ya había golpeado 2 veces, así que no pude seguir mi impulso de esperar y ver si tenía razón. ¿Sí? Brasker abrió la puerta lo suficiente como para verme y nos quedamos mirándonos por un momento con mutua estupefacción. ¿Comisario Kane? Pronunció mi nombre cuidadosamente y me sorprendió notar que lo hacía con una voz un poco más fuerte de lo habitual, antes de recordar sus modales y bajar su tono a un nivel más normal. Pensé que sería uno de los sirvientes. Pues no, dije, todavía sorprendido a ver su atuendo nocturno. Llevaba puesto un camisón de seda morada, con un monograma de algún tipo en hilo de oro en el bolsillo del pecho. Siento molestarte a estas horas, pero estoy a punto de dejar la escuela por un día o 2 y necesitaba conversar contigo un tema urgente. Entiendo, dijo, aunque evidentemente no lo hacía. En cualquier caso, no iba a ser tan descortés como para admitir el hecho. Entonces supongo que será mejor que entre. Pero no hizo ningún movimiento para apartarse, solamente miró algo dentro de la habitación y luego pareció hacerse a un lado con cierta reticencia, y abrió la puerta. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar dentro. Montones de papel y placas de datos, probablemente. En realidad, un pequeño pasillo conducía a la sala de estar bien ordenada, aproximadamente del tamaño de la mía. Las puertas cerradas que salían del vestíbulo, presumiblemente las de baño y el dormitorio, aunque yo no tenía idea, ya que mis propias habitaciones estaban dispuestas en un patrón más lineal. Las persianas aún estaban cerradas y Brasker encendió una lámpara cuando entramos en el salón. Lamento mucho el desorden, se disculpó. Tuve una visita anoche. En realidad la habitación parecía perfectamente ordenada, aparte de un par de copas abandonadas que, a juzgar por el olor, aún contenían unos pocos pegajosos restos de amasec, de pie junto a una jarra en una mesa auxiliar en la esquina, y una baraja de tarot perfectamente apilada sobre una mesa en el centro de la habitación, junto a un par de platos manchados. ¿Seguro que está solo?, le pregunté, incapaz de resistirme a burlarme un poco de él. Me pareció oír voces justo antes de llamar a la puerta. Estaba viendo los noticiarios, respondió Brasker, ligeramente sonrojado, lo cual contrastaba horriblemente con su camisón. No había ninguna señal de un pictoproyector en ningún lugar de la habitación que pudiera ver, pero lo dejé pasar. Lo que fuera que estuviera escondiendo, y no necesitaba mucha imaginación para suponerlo, era asunto suyo. Literalmente, si no me equivocaba al juzgarle. Habría apostado la mitad de mi pensión que su huésped aún estaba en el dormitorio esperando a que me largara para que ella pudiera volver a trabajar en las cocinas o donde quiera que fuera. Así que por cortesía puse manos a la obra, manteniendo mi voz lo más baja posible. Necesito que se revisen algunos registros antiguos, dije sin más preámbulos. No va a ser fácil, pero es importante para la defensa del planeta, por lo que tiene que hacerlo alguien de confianza, con amplios contactos en el Administratum. El tuyo fue el primer nombre en el que pensé. ¿Seguro? Brasker me miró con una extraña expresión en su cara. Me sorprende que pienses que soy lo suficientemente fiable. Soy consciente de que tengo fama de ser frívolo e indiscreto. Las reputaciones pueden ser engañosas, dije, y en este caso la tuya será un activo positivo. Nadie pensará que pasa algo si eres tú quien hace las preguntas, y nadie sospechará que se te ha confiado algo que debe mantenerse confidencial. Para mi alivio, el tesorero asintió lentamente. Soy bastante bueno interpretando a la gente, ya saben, es algo que va con el trabajo, y empecé a sentir que quizás acudir a él con mi pequeño problema no fuera después de todo un riesgo tan grande. Puedes confiar en mí, dijo después de un momento. Pero puedo jurarlo sobre la cuila si lo prefieres.
Estoy seguro de que no será necesario, dije sorprendido a mi propia vez. Tu palabra será suficiente para mí. Después de todo, si aceptas esta tarea, estarás actuando en nombre del comisariado. En otras palabras, si me defraudaba, yo tendría derecho a dispararle, aunque no hacía falta decirlo en voz alta. La rápida mirada que dirigió hacia las armas que tenía en mi cinturón fue suficiente para decirme que había recibido con claridad ese mensaje en particular. Si puedo ayudar a defender este mundo de alguna manera, estoy a tu entera disposición. Eso no hay ni siquiera que decirlo, dijo Braskar. Se inclinó un poco más cerca de mí. ¿Y qué registros quieres que investigue? Aquí tienes, le dije tendiéndole una placa de datos. Hay algo en estos lugares que es significativo para el enemigo, aunque en nombre del trono no tengo ni la menor idea de qué puede ser. Sospecho que se trata de algo muy antiguo que quizás se remonta a la primera colonización, y quiero saber si también hay cuentos o leyendas populares sobre esos lugares. ¿Leyendas populares? Braskar pareció perplejo por un momento. Lo haré lo mejor que pueda, pero suena como si los registros que buscas estuvieran, como mínimo, muy fragmentados. Por eso necesito a alguien de tu calibre para hacer la búsqueda, dije, pensando que un poco de adulación no estaría mal en aquel momento. No te voy a defraudar, me aseguró Braskar, con un aspecto más serio de lo que jamás le había visto. Si ahí hay algo, lo encontraré. Te lo agradezco, le dije, preparándome para partir. Cuando estaba a punto de salir de la sala, me detuve, debido a un nuevo e inoportuno pensamiento. Si no regreso, o si el enemigo ataca justo antes de que regrese, informa al coronel Rorkins o a la hermana Julian sobre lo que hayas encontrado al descubrir, y diles que yo te lo he encargado. Ellos sabrán qué hacer con la información. Bueno, al menos eso esperaba. De todas formas, no planeaba que me mataran tan pronto, así que con un poco de suerte nuestro pequeño arreglo quedaría entre nosotros. Y si todo salía bien, y de alguna manera nos las arreglábamos para mantener a Perlia fuera de las garras de este Varán, quien quiera que fuera, podría hacer un buen uso de las conexiones de Braskar en el futuro, pasando de fuente ocasional de chismes a una fuente de inteligencia de primera para Amberly. Ella siempre apreciaba esas pequeñas sorpresas y, sin duda, estaría agradecida por algunas pepitas de información que yo pudiera conseguir que el tesorero obtuviera en mi nombre. Por supuesto que no se me ocurriría decirle para quién estaba trabajando en realidad, aunque incluso si él llegara a enterarse, aquello podría no ser un gran problema. Ya me había sorprendido una vez aquel mismo día al ser capaz de haber ocultado con éxito al emperador una relación ilícita durante quién sabe cuánto tiempo, así que obviamente era capaz de ser discreto cuando era necesario. Cuando me fui no pude evitar mirar a las puertas cerradas del pasillo, preguntándome cuál de ellas ocultaba a su amante, y sobre todo qué podría haber visto ella en él para empezar. Pero esa era una especulación de lo más estéril, y tenía un transbordador que tomar. Como el frío del amanecer aún era fuerte, me detuve en el vestíbulo de entrada de los alojamientos por unos instantes, para enviar un mensaje Vox a Jürgen, y asegurarme de que los preparativos para nuestra partida seguían adelante según lo planeado. Me aseguró que todo estaba bien y que estaba de camino a la plataforma del transbordador, así que también se lo comuniqué a Spree para que supiera que estaría con él en breve. Listo cuando usted lo esté, comisario, me aseguró alegremente. Apenas había cortado el enlace cuando me di cuenta de unos pasos que bajaban las escaleras e, impulsado por mi habitual sentido de la discreción, me oculté en las sombras del hueco del cubículo del portero. No quería que nadie hiciera preguntas incómodas sobre mi presencia en el bloque de viviendas del Administratum, sobre todo después de haberle recalcado a Braskar lo importante que era la discreción. Además, si soy sincero, también se me había ocurrido que esta podría ser la amiga de Braskar saliendo de sus habitaciones, y no pude resistirme a averiguar quién podría ser. Al final lo conseguí, y puedo asegurar que fue un auténtico shock. Después de unas cuantas pisadas más acercándose, surgió la inconfundible figura de la hermana Julian, envuelta en una oscura capa que casi lograba desdibujar la silueta de su envainada espada, y se apresuró a salir al creciente resplandor del patio. Por un momento la miré asombrado y atónito. No era de extrañar que Braskar hubiera sido tan evasivo, pero en realidad yo ya sabía que ella bebía y jugaba las cartas, así que supongo que no era demasiado exagerado descubrir que también tenía un cierto gusto por entretenimientos más carnales. No era extraño en modo alguno. Contrariamente a la creencia popular, la adepta sororitas, en realidad, no requiere que sus miembros permanezcan célibes, aunque pocas encuentran el tiempo para aprovecharse del hecho. Sonriendo en silencio para mí mismo, me dirigí al encuentro con Jürgen y Spree, y a pesar de la magnitud de la tarea que tenía por delante, mi corazón estaba un tanto alegre cuando nuestro transbordador se elevó por la plataforma. Tendría que haber dado gracias por ese momento de alegría,
porque en los días siguientes habría muy poco por lo que sonreír.